Mi nombre es Samuel Percastillo Mendoza y trabajo como consultor en la empresa Blackpoint Data SADCB. Y en esta ocasión les voy a hacer la demostración de Oracle DataGuard dentro de un Real Application Cluster, en sus siglas RAC, y ambos en versiones 18C. El RAC es un clúster de N-nodos que nos permite la alta disponibilidad y el equilibrio de cargas entre los nodos. Y el DataGuard es una duplicación de base de datos productiva a una base de datos standby que se encuentra en un site remoto. En esta práctica tenemos dos rack. En esta parte tenemos un rack como productivo de dos nodos, que es este, y vamos a comprobarlo, vamos a hacer un cr vstl status node apps. Listo, entonces dice que tenemos dos nodos. El primer nodo, que es Oracle Linux 7 Rack 1 y Oracle Linux 7 Rack 2, y están trabajando bien en la red. Y de igual manera tenemos nuestro site standby, que es Oracle Linux 7.2 Rack 1 y Oracle Linux 7.2 Rack 1. De igual manera su red está funcionando perfectamente de los dos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cómo está constituido nuestro rack ASM. Lo que vamos a hacer va a ser loguearnos con usuario grid y vamos a verificar. Listo. Tenemos 3 disk group, bueno, 4, pero este es propio de Oracle 18C, entonces prácticamente este lo ocupa la instalación de Oracle 18C, y como nosotros tenemos tres disk group que están funcionando, es DGOSR, en donde tenemos nuestra instalación de nuestro rack, de nuestro ASM, y nuestro DGFRA es donde pues vamos a alojar nuestros archives, o como se puede decir, el backup de la base de datos. Y tenemos el DGData. En este DGData es donde guardamos toda la información de nuestra base de datos, nuestros data file y toda esa información. Entonces, así está constituido nuestro ASM, nuestro rack. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser la demostración de cómo funciona el Oracle DataGuard. Y para ello vamos a ponernos de nuevo como Oracle. En esta parte vamos a hacer una consulta y vamos a ver en qué base de datos estamos. Y podemos ver que estamos en la base de datos primaria y tenemos dos nodos, que es la instancia 1 y la instancia 2. Y en los dos la base de datos está abierta. Ahora vamos a ver en nuestra base de datos standby. Y dice que tenemos solo una instancia arriba, y nuestra base de datos se llama preprod y está en modo montada y es nuestra base de datos standby. Aquí podemos ver que estamos trabajando con la base de datos 18C, como se mencionó al inicio, que en su versión 18.3.0.0. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una replicación de la base de datos de productivo a la base de datos standby. Para eso vamos a crear una tabla. Creamos una tabla y vamos a ponerle prueba número
poner esa tabla, le vamos a hacer un select disco from para ver que no existe esa tabla. Ok, y dice, esta tabla o vista no existe, entonces esta la vamos a crear. Y vamos a crearla de parte de la tabla dentro de la base de datos que se llama All Tables, para que tenga registros, ya que si la creamos normal, tendremos que meterle registros aparte y sería un poco más tedioso. Entonces vamos a crearla conforme a esta tabla y vamos a hacerle un count. Prueba número 1. Okay. Dice que tenemos 2144 registros. Si hacemos el count en la base de datos standby, nos vamos a dar cuenta que nos genera un error y nos dice que esta base de datos no está abierta para poder hacer esa consulta, ya que a la hora de hacer un data guard dice que en la base de datos standby debe estar a fuerzas montada para que esté replicando la información. Si la base de datos está en lectura o en abierta o escritura, ya deja de mandar información o deja de recibir información para que ya no pueda replicarse. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en esta prueba, vamos a poner nuestra base de datos en solo lectura para ver cómo se replicó esta tabla en nuestra base de datos. Pero antes, como es una tabla pues muy pequeña, vamos a forzar a que nos mande nuestros archive log. Pero primero vamos a hacer vamos a revisar la secuencia, a ver en qué número de archive tenemos. Dice que tenemos 33 en la base de datos primaria. Y vamos a ver en nuestra base de datos standby cuántos tenemos aquí. Y en esta ocasión tenemos igual 33 porque sí está replicando la información. Y nos visualizamos que estamos en la base de datos standby. Y entonces vamos a hacer la prueba del switcheo para que obliguemos a que nuestra base de datos nos envíe nuestros archives y nos cree los archives y no los envía. Listo, ahí ya se trabó, entonces quiere decir que ya los creo. Ponemos una más y hacemos otra vez la consulta para ver cuántos archives tenemos. En el anterior tenemos 33, ahora tenemos 36. Entonces, en nuestra otra base de datos deberíamos tener los 36. Vamos a revisarlo, estamos en la standby. Revisamos, antes teníamos 33. Y ahora sí, ya tenemos los 36 y dice que ya están aplicados. Entonces, vamos a ver si sí es cierto. Ahora, como les mencionaba, no se puede leer la información en los bases de datos standby porque está montada. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a detener nuestro recovery, o sea, nuestra recuperación, y vamos a ponerla en solo lectura para que podamos visualizar la información. Entonces me brinco acá y copio la consulta. Okay, aquí está. Listo. Y dice que ya existe nuestra tabla en nuestra base de datos standby. Entonces dice que tiene 2144 registros. Y de este lado dice que tiene 2144 registros. Vamos a ver en qué base de datos estoy. Para que se vea la prueba. Estoy en la base de datos primaria. Y esta es la base de datos standby. Ok, entonces ya tenemos esto. Como se mencionaba, es una base de datos de espejo. Entonces lo que se haga en una base de datos primaria o principal o de producción se ve reflejado en la base de datos standby. Y lo vamos a comprobar. Vamos a regresar esta base de datos a modo replicación. Cerramos nuestra base de datos standby y
Esperamos que se cierre, aquí sí se tarda un poquito. Y ponemos el Recover Manager Standby Database. Ok, entonces dice que ya tenemos nuestra base de datos en recuperación. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a darle un truncate para eliminar todos los registros de esta base, de esta tabla, y vamos a ver si se refleja en la otra base de datos. Y vamos a hacer un ok table y el nombre de nuestra tabla, ¿qué es esto? Ok, dice que ya. Entonces si los contamos, ya no deberíamos tener ningún registro en esta tabla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a switchar, pero antes vamos a ver que no generó los archives porque es una información pues, muy pequeña lo que se hizo. Entonces vamos a hacer el switch. Hacemos el alter system switch log file. Y ahí ya se tardó un poquito y dice que entonces ya debe haber creado. Y sí, ya tenemos 39 archives. Ok, entonces vamos a ahora hacer la prueba de la base de datos standby. Vamos a cancelar el primero. Vamos a revisar la secuencia para ver si sí se enviaron. Aquí tenemos 36. Ahora deberíamos tener 39 y sí, ahí están. Y dice que ya están aplicados nuestros archives. Entonces ya la información que tenemos ya está lista para ser visualizada. Ahora cerramos nuestra base de datos. Cancelamos la recuperación y ponemos nuestra base de datos en read only. Ok, y vamos a copiar esto de la base de datos primaria para hacer la consulta acá. Y dice que ya no tenemos ningún registro. Y vamos a ver en qué base de datos estamos. Así que estamos en la base de datos standby y de este lado estamos en la base de datos primaria. En los dos ya no existe ningún registro porque ya no los habíamos volado con el truncate. Entonces esa es la replicación de la base de datos. Existe dos funciones del DataGar. Uno es switchover y el otro es failover. El switchover lo que hace es hacer un cambio de base de datos primaria a base de datos standby. O sea, este rack, esta instancia, se convierte en base de datos standby y este nodo se convierte en base de datos primaria. En el failover es si esta base de datos primaria llega a fallar, llega a colapsarse, llega a tener algún problema, digamos se quema el site o hubo algún problema de red, entonces se queda descompuesta esta instancia, esta base de datos, y ocupamos como base de datos primaria esta. Entonces a la hora de hacer un failover, automáticamente esta base de datos queda obsoleta, ya no puede funcionar. A veces ya no se pueden recuperar los datos porque depende de qué es lo que haya sucedido con la base de datos. Y cambiamos esta base de datos al modo primario. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser un switchover. Vamos a cambiar esta base de datos de standby, la vamos a convertir en primaria y esta la vamos a convertir en modo standby. Vamos a hacer el cambio. Y lo que vamos a hacer primero, vamos a apagar nuestra base de datos. Nuestra base de datos primaria. Apagamos la instancia 2 porque se mencionaba hace ratos que para hacer un DataGar solo se necesita tener arriba una instancia, y como esta la vamos a convertir en base de datos standby, entonces debemos tener solo una instancia arriba y la otra la tenemos que apagar. Ok, entonces checamos eso, que se apague nuestra instancia y aquí vamos a ver.
Ok, dice que ya no la tenemos arriba. Y si checamos, ya así dentro de la base de datos, nos va a mostrar que solo tenemos ahora una instancia de nuestra base de datos primaria arriba. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el cambio de base de datos. Dice que está lista para hacer standby. Entonces vamos a cambiar aquí. Alter database commit to switch to physical standby. Vamos a apagar. De hecho ya se apaga automáticamente, pero a la hora de ok, dice que ya no está corriendo. Se apaga automáticamente, pero nada más para verificar que no se quede arriba. Ejecutamos en la sentencia. Ok, un server start instance -d de la base de datos y el nombre de la instancia que vamos a subir, que es prod1. Subimos. Ok, SQL Plus. Así se vea. Dice que vamos a subir nuestra base de datos a modo no mount en modo standby. Ok, entonces que suba. Y ahora vamos a ir a nuestro modo standby. Dejamos ahí, ya subió. Ok, ahora vamos en el standby y dice que vamos a quitar el cancel. Ya lo tiene quitado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la consulta para ver si podemos cambiar los datos standby. Dice que está pendiente, entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser ejecutar este comando para volverlo a poner. Okay, y ahora sí. Dice que está lista para poner a modo primario. Hace rato decía que estaba pendiente, switch over pendiente, entonces no se podía. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser switch over. Y la vamos a convertir en una base de datos primaria. Este lo vamos a ejecutar en este nodo para que haga la replicación. Activamos la recuperación en el nodo standby. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una consulta para visualizar en qué base de datos estamos. En esta dice que estamos en una base de datos standby y está en modo mount. Esta está en modo mount, pero ahorita la vamos a cambiar. Pero ya dice que es una base de datos primaria, entonces ya está bien. Entonces ahora vamos a levantar la base de datos en los dos nodos para ver si está activado el modo cluster en nuestra base de datos. Vamos a hacer una consulta, show parameter cluster, y si dice true, ok, está listo para subir. Y lo que vamos a hacer va a ser un alter database open. Okay, y en esta ocasión, vamos a hacer SQL Plus. Y se vea, la subimos aparte. Espero. Listo. Ok, esperamos que abra nuestra base de datos. Listo, ya está abierta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser verificar nuestras secuencias. Listo, 42. Y de este lado deberíamos tener 42, como ya se hizo la replicación y anteriormente tenemos 41. Entonces dice que ya empezó a replicar y ya está activado. Ok, este ya está abierto. Ya nada más solo para hacer una sola prueba más, vamos a crear otra tabla para ver si se genera. Y haremos la misma información. Le vamos a poner computadora. Tabla computadora. Hacemos un select access control computadora para ver que no existe nuestra tabla y la vamos a crear. Ok, creamos nuestra tabla
hacemos nuestro switchover, digo nuestro switch log file, ok, hacemos, ahí está creando otro, y ahora vamos a ver la secuencia que tenemos aquí. Anteriormente tenemos 42, deberíamos tener, ya tenemos 45, de este lado tenemos 42, ahora deberíamos tener 45, y sí, se está replicando nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser visualizar la información en esta base de datos standby, que ahora es esta. Cancelamos, read only, y solo para verificar vamos a ver en qué base de datos estamos aquí, que esa es la primaria. Ahora la primaria es réplica 2 y réplica 1. Okay, entonces vamos a visualizar esto. Así que estamos en preprod 1 y es la base de datos standby. Entonces lo que hicimos en esta base de datos ahora se va a ver reflejada en esta base de datos de acá. Y hacemos el count de computadora. Ok, entonces vamos a hacerle asterisco from computadora. Ok, entonces ya me genera toda la información que tenía dentro de esa tabla. Y ya está listo. Voy a cancelar porque si es varios registros. Ok, ya solo vamos a hacer que nuestra base de datos se quede en modo replicación. Listo. Database close y alter database disconnect. Y ahora sí ya está en modo replicación. Le dejamos que esté replicando.